Fernando Larraz, que, como sabéis, es especialista en historia de la edición, literatura y exilio, y es profesor de la Universidad de Alcalá, y uno de los miembros fundacionales también de EdiRed y miembro también de la plataforma de la red temática, y que tiene una tarea descomunal, pero apasionante, que es coordinar esta gran mesa sobre novedades editoriales. Tienes todo el tiempo para ti y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pura. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis esta tarde. Muchísimas gracias por haber convocado esta mesa y por haberme permitido coordinarla. Le hemos puesto por título Últimas aportaciones bibliográficas a la historia cultural de la edición iberoamericana 2019-2020, y en ella hemos querido convocar y también comentar y presentar algunas de las investigaciones que en torno a la historia editorial se han publicado en estos 2 últimos años, y las sorpresas que había mucho más de lo que podíamos pensar, lo cual es una excelente noticia, sin duda. Hemos dividido estas aportaciones bibliográficas en 5 bloques que voy a ir presentando muy rápidamente porque no disponemos de mucho tiempo. Daré directamente la palabra a las personas que intervengan en cada uno de estos bloques. Quiero, antes de comenzar con el primero de estos bloques, dar las gracias a todas las colegas y a todos los colegas por su respuesta, por haber querido presentar sus trabajos o los trabajos en los que han participado, y también anticipadamente les doy las gracias por ceñirse muy estrictamente a los 5 minutos de los que disponemos para evitar excedernos en el tiempo y que esto se alargue más de lo debido. Así que comienzo presentando los trabajos del primero de los bloques, que se dedica a estudios generales en torno a la historia de la edición. Van 3 libros, 3 monografías. La primera, que ya ha sido mencionada esta tarde, de José Luis de Diego, titulada Los autores no escriben libros, nuevos aportes a la historia de la edición, que se publicó en 2019 en la editorial de Buenos Aires, Ampersand, una editorial que conocemos quienes nos dedicamos a estos temas, al igual que la colección, el catálogo de la editorial TREA, que acoge los otros 2 libros de este bloque. El primero es un trabajo colectivo que hemos coordinado mis compañeras y compañero José Mengual, Mireia Sopena, que intervendrá para presentarlo, y yo mismo, titulado Pliegos alzados, la historia de la edición a debate, y acaba de salir. También acaba de salir, también en TREA, otro libro colectivo publicado desde Lisboa por los profesores Daniel Melo e Isabel Araújo, edición y circulación del libro en Iberoamérica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, publicado igualmente en TREA, en Gijón, en 2020, y que va a presentar uno de los 2 editores, Daniel Melo. Así que sucesivamente vais hablando, no es necesario que os vaya presentando ya. Comienza, por tanto, José Luis. Gracias, Fernando, un gusto verte. Gracias y también por compartir, un gusto compartir la mesa con Mireia y Daniel, a quienes también amigos que hace tiempo que no veo. El libro de Ampersand, ustedes saben que en la editorial Ampersand es una de las editoriales más importantes en la historia de edición, que dirige Ana Mosqueda y Diego Erland desde Buenos Aires. Y yo empecé a publicar con Ampersand en 2015, cuando saqué La otra cara de Jano. Era una colección de 11 artículos, de los cuales 9 estaban más dirigidos específicamente a la historia del libro y la edición. Y luego de 4 años se nos ocurrió con Ana Mosqueda hacer una segunda compilación con estructura de libro. No es una mera compilación, sino también buscamos articular los trabajos que allí publicamos, y hicimos un libro con 6 artículos. Esos 6 artículos conforman Los autores no escriben libros, este libro que estamos presentando, aunque ya tiene 1 año, ¿no?, de circulación. En relación con el título, es una cita muy conocida de Roger Stoddard, whatever it may do, authors do not write books, ¿no? Es decir, los autores no escriben libros. Es una cita que suele repetir Roger Chartier, en el sentido en que los autores escriben textos, no libros, y por tanto el libro es un soporte material prestigioso, ya de 500 años, y que requiere una historia específica, una metodología específica para su estudio y tratamiento, que ha fundado en algún sentido una nueva disciplina que nos convoca a todos.
Y la tapa del libro tiene una foto que yo busqué en un tiempo, que fue una foto que encontré en internet y que me gustaba mucho, que es una foto casual, no posan para esa foto, sino una foto casual entre Gabriel García Márquez y Francisco Paco Porrúa, uno de los grandes editores argentinos, hispano-argentinos, tomada en 1967, el año en que García Márquez vino a la Argentina por única vez, a comprobar un poco directamente el éxito que estaba teniendo 100 años de soledad a poco de su edición en la editorial sudamericana. Esa foto yo no sabía que la había tomado, después descubrimos que la había tomado una gran fotógrafa argentina, Sara Facio, logramos pedir la autorización y finalmente salió la tapa, la foto salió en la tapa de nuestro libro con la mención específica. Muy bien, el libro tiene, lo dividí en 2 ensayos y 4 estudios. Los estudios tienen un carácter más específicamente histórico, disciplinario, digamos. Los ensayos, el primero es un estudio sobre temas de método, en el trabajo, de cuestiones de teoría, objeto y método, digamos, en nuestros trabajos de historia de edición. Fue presentada una versión primera, en un coloquio que precisamente organizaron los amigos que me acompañan en la mesa, Fernando Larraz, Mireia Sopena y Josep Mengual, en la Universidad de Alcalá. Ahí empiezo a preocuparme por ciertas categorías que utilizamos, como edición, políticas editoriales, los trabajos disciplinarios y los interdisciplinarios, etcétera, etcétera. El segundo trabajo es Editores en la Literatura. Es un trabajo que está un poco motivado con una entrevista que le hicieron al gran escritor catalán Enrique Vilamatas, cuando dice que es raro, pero que los escritores no se han ocupado por los editores como personajes de ficción. Y bueno, yo me encargo de refutar esa impresión de Vilamatas, haciendo una reseña de representaciones literarias de figuras de editor, empezando por una muy clásica que todos conocemos, la estupenda novela de Balzac, Ilusiones Perdidas. Ese artículo lo presenté como conferencia en un seminario de redes públicas que también organizó Pura en Madrid, en Casa América de Madrid en 2017. Los 4 estudios, uno de ellos tiene una perspectiva latinoamericanista, en el sentido en que me interesaba la cuestión del americanismo y el latinoamericanismo como ideologías que se transfieren a proyectos editoriales, y para no ocuparme nuevamente de sellos muy conocidos como Fondo de Cultura Económica o Eudeva en Argentina, etcétera, etcétera, me ocupé de 2 sellos que fueron centrales en su momento, en los años 30, Ercilla de Santiago de Chile, y en los años 60, Monte Ávila en Caracas. Focalicé un poco en esos sellos para ver de qué manera se articulan los proyectos editoriales americanistas con idearios específicos. El segundo de esos estudios fue sobre la editorial Santiago Rueda. Es una editorial muy importante en Argentina, sobre la cual no se había trabajado mucho. Es una editorial de traducción, digamos, sus mayores méritos son haber traducido grandes autores del modernismo occidental, por ejemplo, la famosa traducción de Sala Sobirat, la primera, del Ulises de Joyce, y bueno, algunos tomos de la Recherche de Proust, y textos no traducidos de las obras completas de Freud. En fin, es un editor atípico, muy audaz, y que ha dejado un catálogo realmente espléndido, y me parecía que era necesario reconstruir el catálogo y estudiar ese legado. El tercer estudio es un estudio que me pidieron los colegas latinoamericanistas de la revista Lírico, que dirige Julio Premat, sobre un dossier especial que estaban haciendo para la revista, sobre Argentina 1969, como si allí hubiera una bisagra específica, digamos, que se da en la publicación de un puñado de textos literarios muy significativos, y me pidieron un trabajo sobre la situación editorial en Argentina a fines de los años 60, y básicamente el trabajo es una reflexión y recapitulación de la situación del mercado editorial argentino a fines de los 60 y sus principales sellos. Y el último de los 4 estudios
fue a pedido de Jorge Monteleone. Jorge Monteleone estaba dirigiendo el último de los tomos de la gigantesca historia crítica de la literatura argentina, el tomo 12, que dirige Noé Trick. Ya salieron todos los tomos, ya se completó esa historia. Y para el tomo 12, que habla de los años contemporáneos, digamos, de los últimos años, me pidió un panorama sobre la edición en Argentina en los últimos 20 o 30 años, más o menos desde los 90 al presente, y eso es lo que hice en un trabajo bastante extenso sobre el mundo editorial argentino hoy. Esos son los 6 ensayos que tiene, ensayos y estudios que tiene el libro. Tienen algún tipo de articulación metodológica y temática, y bueno, por supuesto, es incómodo para mí decir que el libro es bueno, pero en todo caso será opinión de ustedes cuando lo lean. Gracias, Fernando, y espero no haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias, José Luis. El tercero, que va a ser el segundo de los libros de este bloque, es el que han coordinado los profesores, como decía antes, Daniel Melo y Isabel Araujo. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Fernando su invitación para participar en esta mesa. Este libro es el resultado final de un simposio internacional que yo y Isabel Araújo Branco organizamos en Lisboa. Tiene contribuciones en los campos de la historia, antropología, literatura y estudios editoriales de especialistas que trabajan en Portugal, España, Brasil y Argentina. Por esta urgencia de esfuerzos, me gustaría agradecer a Gustavo Sorá, João Moraes Filho, Fernando Larraz outra vez, a Isabel, a Rui Beja, Maria Fernanda de Abreu y José Horacio Costa. Nuestra propuesta tiene un enfoque integrador de un espacio supranacional relevante, el iberoamericano. Esta es una propuesta metodológica, pues permite estudiar mejor ciertos procesos históricos concretos, como la cooperación cultural, el intercambio editorial y literario, el intercambio de ideas y gustos, etc. Todos los textos tienen como preocupación hacer cruces o incursiones comparativas, o simplemente revelar relaciones bilaterales, flujos o recepciones de textos y autores, teniendo uno o varios países iberoamericanos como punto de partida o de referencia, y también Brasil, España, Colombia y Argentina. Se intentó comprender el efecto de las fronteras nacionales sobre las fronteras internacionales y viceversa, en términos de limitaciones, retrasos, influencias, mutaciones, dinámicas, etc. Hablamos de enfrentamientos contra fronteras socioculturales, por ejemplo, de los complejos y conflictivos procesos en torno a relevantes proyectos cívico-culturales, como la edición pan-iberoamericana o la Comunidad Cultural Iberoamericana, o de los cánones literarios, en particular los intentos de afirmar un canon latinoamericano de resistencia cultural y a través de la edición de exilio. Hablamos de las relaciones tensas y problemáticas entre centros y periferias, repensando la literatura anglosajona, las configuraciones editoriales de movimientos ideológicos anti-imperialismo estadounidense o el poderío de la edición en España ante los restantes países iberoamericanos, excluyendo el periodo de la Guerra Civil de España y el inmediato posguerra. Hablamos de la centralidad del modelo anglosajón de bibliotecas para todos, o public libraries, o el papel central de instituciones internacionales como UNESCO y CERLAC, en el refuerzo de la cooperación, del intercambio, contra la lógica de los aislamientos dictatoriales y en el incentivo a una apertura irreversible de las políticas culturales nacionales. Hablamos aún de la centralidad de la intervención cultural, luego también editorial y literaria, y en la afirmación geopolítica y geocultural del espacio iberoamericano y de la democratización de estas sociedades. Ofrecemos un panorama de la fortuna crítica y editorial de autores como Pessoa y Saramago en el contexto atlántico, o la circulación de obras hispanoamericanas en Portugal,
hicimos um ponto de enfatizar a circulação transnacional engajada de certos textos, pretendiendo romper autarcias e ortodoxias culturais e ideológicas. Assim, desenvolvemos uma edição e uma leitura transfiguradas, com leitores e grupos de leitores evolucionando para perfis distintos, mais diversificados e plurais. Uma tese que demuestra en el meu capítulo é que a democratização do livro en el contexto iberoamericano solo foi possível através da democratização da leitura, através das bibliotecas públicas, a aposta em edição subsidiada, a aposta em las indústrias editoriales nacionais, os prêmios literários, a escola para todos, etc. Además, muitas ideias, práticas e projetos culturais relativos ao livro e à leitura em Iberoamérica foram emuladas por estruturas internacionais como a Unesco, a ONU, etc. Hemos também estudado algumas das principais diferenças culturais e editoriais entre contextos dictatoriais e democráticos. E a conclusão é que, no âmbito do livro e da leitura, o apoio substantivo à democratização do livro e da leitura só foi possível em contexto democrático consolidado e também com o apoio da sociedade civil organizada. Esperamos que este livro pueda ser um aporte válido para repensar a edição, a literatura e a leitura de uma maneira mais ampla, articulada e multidisciplinar no contexto contemporâneo. Para concluir, buenas lecturas para todos. Y gracias una vez más. Muchas gracias, Daniel. Mireia. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización que nos haya invitado, aunque esté yo, pero en representación de todos los autores y naturalmente de los coeditores, que como se ha comentado pues son Fernando y Josep Mangual. No se me ocurre un marco más idóneo para presentar un libro que básicamente es metodológico. Ya veis que el subtítulo pretende ser no solo una provocación, en realidad refleja lo que fue el motor del libro. Pero antes de apuntarlo muy brevemente, quisiera mencionar a los artífices de este libro, que aparte de Trea, conocéis seguramente su catálogo, pues los principales artífices naturalmente son sus autores, y si me permitís, los voy a mencionar pues como suelen hacer en las películas, por orden de aparición estelar, digamos. Son José Luis de Diego, Max Hidalgo, Josep Mangual, Carla Santacana, Ana Mosqueda, Fernando Larraz, Manuel Llanas, servidora, Manuel Martín Rodríguez, Consuelo Sáizar, Marina Garone, Pedro Rueda, Mónica Baró, Jacqueline Harley, Ana Martínez Rus, Francisco Rojas Claros, Jordi Cornellà de Trell, Diana Roig Sanz, Silvia Colvinent, Montserrat Bacardí y el colega Daniel Melo. El origen del libro surgió básicamente a la luz de algunas monografías que habían aparecido, algunas historias de la edición que con pocos años de diferencia se habían publicado en Argentina, en Cataluña y en España, y los autores lo que pretendimos fue compartir un balance y una perspectiva. Para ello nos convocamos a la Universidad de Alcalá de Henares, que nos acogió también muy generosamente en 2016, en un seminario en el que participaron, como os debéis imaginar, de forma entusiasta, Pura Fernández y Gustavo Sura, además de los autores que he mencionado anteriormente. Y en él se debatieron pues temas como los que también ha apuntado José Luis hace unos minutos, el alcance territorial o la tan anhelada y no sabemos si factible transversalidad. Lo que pretendimos sobre todo fue centrarnos en el objeto de estudio, que es el libro como producto físico y como producto simbólico, y ahondar básicamente en las fuentes y las metodologías. Para ello, no solo intentamos plantear algunos interrogantes y dedicamos realmente mucho tiempo, como recordaréis algunos de vosotros que he visto que os habéis colado en el seminario, dedicamos bastante tiempo al debate, que de hecho fue lo más fructífero, sino sobre todo
aparte de plantear estos interrogantes, lo que intentamos fue dar propuestas prácticas para lo que podrían ser las futuras historias de la edición. Simplemente yo quiero renovar de nuevo, ya lo hemos hecho siempre que hemos tenido ocasión, pero quiero felicitar a los autores y a TREA, que hace un esfuerzo importantísimo en bien de la historia de la edición, y felicitarles por la cuenta que les trae, que no es poca. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las tres por vuestras intervenciones.